Capítulo 6. La distancia del castillo. Blue volvió a Valumbria esa misma tarde, pero no fue directo a la posada. Todavía llevaba en la cabeza la voz del padre Bouklein, la oficina de la iglesia de San Mijaíl, la taza de café que él había dejado enfriar entre las manos, y aquella frase que no dejaba de repetirse en su cabeza. El castillo no existe para ellos, porque todo lo que entra allí jamás vuelve. Pero ella y James habían vuelto. Y la mujer del castillo no parecía un peligro. Tampoco parecía alguien que estaba de paso. Parecía demasiado dueña de cada espacio que recorría, aunque el sacerdote insistiera en que el castillo pertenecía a una empresa vinculada a antiguas minas. La capilla de Santa Lina era la única construcción eclesiástica a kilómetros a la redonda del castillo que aún estaba de pie y activa. Y eso también le generaba más preguntas. Las incógnitas del pueblo le habían impedido concentrarse en su verdadero propósito allí, la restauración. Sobre la mesa de reparación permanecían los documentos en los que llevaba trabajando las últimas semanas, simples papeles dañados para alguien que desconocía el valor de su contenido. Blue dejó su bolso en su silla, se puso los guantes y respiró hondo. El trabajo esperaba. Durante el resto de la tarde, las palabras del padre Bouklein desfilaron en su cabeza más de una vez. El rey, la princesa, los nobles asesinados, los sacerdotes desaparecidos, el conde traidor. La muerte había sumergido a Valumbria en una eterna oscuridad. Era una historia de un pasado terrible, sí, pero podía sentir aún la tragedia circulando por las calles, en las miradas de cada habitante, en la de Yuki, en las ventanas cerradas antes de las 10, en cómo todos allí evitaban la idea misma de la existencia del castillo. La frase relampagueó en su mente: vergüenza convertida en superstición. Luego se quedó un momento mirando la pieza que tenía bajo sus manos. Había algo más. La vergüenza no explicaba todo lo que había visto y sentido desde que llegó. No explicaba los sueños. Volvió al documento. Separó una fibra con extremo cuidado. Aplicó una cantidad mínima de líquido sobre un fajo de papeles adheridos y fue despegándolos. Después separó las hojas y colocó encima de cada una un fragmento de papel japonés fino. Por un rato el mundo volvió a sentirse simple. Cuando levantó la vista, el cielo visible detrás de los vitrales ya había comenzado a oscurecer. Yuki apareció en la puerta poco después, con las manos en los bolsillos de su pantalón. Es hora de descansar. Blue se quitó los guantes con cuidado. Siempre tan puntual. Es regla local. Blue cubrió los documentos con una tela protectora y se levantó. Yuki se acercó a la mesa y miró el trabajo. ¿Cómo va? Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que prometí en el cronograma. Terminarás a tiempo. Blue sonrió. La amistad con Yuki se había formado sin grandes conversaciones, entre la rutina de cada día de su camino de la capilla a la posada, algunos cafés durante el trayecto de regreso a su habitación y la paciencia de Yuki ante cada pregunta que Blue hacía que visiblemente le incomodaba. En aquel pueblo, donde toda conversación guardaba una puerta cerrada después del saludo, la amistad con Yuki era esencial para sentirse menos sola.
Salieron juntas de la capilla. Yuki caminaba con las manos todavía enterradas en los bolsillos. ¿Fuiste a San Mijail? Sí. ¿Y encontraste al padre Boclain? Sí. Yuki la miró de reojo. Esa no es la emoción de alguien que encontró lo que quería. Blue soltó una risa sobria. Encontré respuestas, pero llegaron con más preguntas. Bienvenida a Valumbria. Pero Blue ya no reaccionó. Caminaron unos metros en silencio. Yuki seguía las reglas del pueblo, incluso cuando fingía burlarse de ellas, y el padre Boclain no había parecido creer del todo su visita al castillo. Me contó la historia de la masacre. ¿Y cuál de todas te contó? Blue la miró sin entender. ¿Cuántas conoces? Más de las que caben en una vida para escucharlas. Según el padre Boclain, hubo un conde que quiso quedarse con la corona. Esa es una de las versiones. ¿Y en cuál crees tú? Yuki se encogió de hombros. Creo que si una historia sobrevive tantos siglos, llega mordida por todos los que la repitieron. No me sorprendería que mañana tú contaras tu propia versión. Aquí todo el mundo se va con una, y todos juran que la suya viene de alguien que sí sabía. Pero ¿y tú? Insistió Blue. Yo sé que a las 10 cierro mi ventana. Blue la miró y Yuki la observó con mirada serena. Es lo que me ha mantenido viva y ha mantenido a cada generación de mi familia viva. No es solo algo que se nos diga para asustarnos. Mi mejor amiga entró a ese bosque y jamás volvió. Y la siguieron sus padres buscándola. Un frío interno erizó el pecho de Blue. Llegaron frente a la posada. Mañana paso por ti a la misma hora, cortó Yuki. Gracias, atinó a decir Blue tardíamente. Intenta dormir. Eso también empieza a sonar como una tradición local. Aquí soñar, lamentablemente, no es opcional. Yuki se despidió y siguió calle abajo. La sorpresa que le trajo la frase no dejó a Blue reaccionar a tiempo y solo se quedó de pie contemplando cómo Yuki se alejaba hasta que dobló la esquina. Entonces no era la única en el pueblo con sueños. Eso realmente les pasaba a todos allí. Empezaba a pensar que no encontraría jamás las respuestas. Subió a su habitación. Blue vio una nota debajo de su puerta apenas entró. Se inclinó para recogerla, pensando que sería algún aviso de la posada, quizás una disculpa por la calefacción irregular de las últimas noches, pero vio el nombre de Nan antes de terminar de abrir el papel. Lamento no haber podido despedirme. Surgió algo y tuve que salir de Valumbria antes de lo previsto. No te preocupes por mí. Nos volveremos a ver. Nan. La nota la entristeció más de lo que esperaba. Nan había llegado con esa energía ligera y fresca, burlándose de las supersticiones del pueblo sin tomarlas demasiado en serio. Había sido la única persona con quien Blue había podido hablar sin cuidar cada palabra. Creía que una amistad con Nan progresaría incluso fuera de Valumbria. Y ahora se había ido. Blue dejó la nota sobre el escritorio y se quitó el abrigo. Durante su tiempo allí no había logrado hacer amigos más que Yuki y Nan. La ausencia de Nan la hizo sentir algo sofocada. Sacó el teléfono.
tenía mensajes de James. Algunos habían aparecido de golpe. Perdón, aquí todo está siendo una locura. ¿Tú estás bien? Intentaré llamarte. Blue se sentó al borde de la cama y escribió. Estoy bien. Tengo mucho que contarte. ¿Puedes hablar? El mensaje tardó casi 1 minuto en enviarse. Blue miró la pantalla. La señal aparecía y desaparecía en la esquina superior. Una línea miserable que batallaba. Cuando el teléfono vibró, contestó de inmediato. ¿James? La voz llegó discontinua. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas? Más o menos. Dios, este lugar tiene mejor conexión que un sótano que tú en este pueblo entero. Blue cerró los ojos un instante. Sí, lo que más extraño es tener señal. Tú eres lo que más extraño. James esperó una respuesta. Por un segundo la frase la aturdió. Los días que habían pasado no habían estado cargados de añoranzas por él. Ni siquiera lo había pensado demasiado en los últimos días. Había estado enfocada en el castillo y en todo el misterio que encerraba. Recién, al escuchar a James decirlo, cayó en cuenta. ¿Sigues allí? Yo también, se apresuró a decir. Del otro lado hubo ruido. ¿Dónde estás? Oh, en una sala de prensa. La historia dio un giro enorme. No puedo contarte todo todavía, pero es mucho más grande de lo que pensábamos. Blue apoyó la espalda contra la cabecera. Suena importante. Lo es, muchísimo. Se filtraron algunas cosas. La gente empezó a hablar después de años. Es exactamente el tipo de historia que uno espera cubrir una vez en su vida. Blue sonrió apenas. Me alegra por ti. Gracias, aunque eso significa que probablemente tenga que quedarme más tiempo. ¿Más tiempo? La llamada se cortó durante un segundo. No mucho, eso espero, pero mi regreso a Valumbria se va a posponer. Pensé que estabas por volver. Lo sé, lo siento, pero esto cambió, no puedo irme ahora. Blue quería contarle lo del padre Beauclain, lo del castillo, lo de la condesa, lo de los sueños. Además, tú estás trabajando casi todo el día, ¿no? Quizás es mejor que vuelva cuando ya estés más avanzada. Así también puedo hacer fotos del pueblo y escribir algo sobre el proyecto. James. No es que no quiera estar allí. Fui al castillo. ¿Qué? Fui al castillo. Logré llegar con las instrucciones que me diste. ¿El castillo? ¿Qué pasa con el castillo? Conocí a la mujer que te dijo que podías llevarme. La llamada se cortó y la pantalla mostró el intento de reconexión. Blue caminó hacia la ventana buscando una posición mejor, un rincón donde tal vez la señal decidiera regresar. ¡Vamos, vamos! La llamada volvió. Blue, repite eso. ¿Qué pasó? Fui al castillo ayer y la condesa me mostró... La comunicación se cortó por completo. Blue miró la pantalla durante varios segundos, esperando que cambiara de estado, pero no cambió. Arrojó con fastidio el celular sobre la cama. Dio varios pasos por la habitación. No serviría de nada preocupar a James con historias y supersticiones, se dijo a sí misma. Intentó calmar la ansiedad que le traía no haber podido contarle nada. En algunos momentos, después de revisar sus notas y dar muchas vueltas por la habitación, Blue dejó el escritorio, apoyó los brazos sobre la cama y cerró los ojos. El sueño la encontró allí, con la mano a una palma de su teléfono, aún con la pantalla encendida, y el mensaje para James todavía detenido. Tenías razón. El jardín parece un sueño. La lámpara de la mesita de noche se apagó. Una manta cubrió el cuerpo de Blue.
Con la habitación en completa oscuridad, Guayo se desplazó en completo silencio y se detuvo al borde de la cama, observando el pecho de Blue subir y bajar mientras dormía. Después de unos minutos se dirigió a la ventana y caminó junto al escritorio, donde observó las notas de Blue. Había preguntas escritas y tachadas, nombres, fechas uniendo la masacre con la iglesia con el castillo con la condesa. Guayo no tocó nada. Solo inclinó la mirada hasta encontrar una línea escrita al margen, casi como un pensamiento que Blue no había querido ordenar todavía. La condesa no parece una amenaza. Guayo permaneció observando la frase. Una sonrisa débil se asomó a sus labios. A la mañana siguiente, Blue volvió a refugiarse en su rutina. Se lavó el rostro con agua fría, bebió café con crema y llegó a la capilla con el cabello recogido. Por primera vez en semanas, había dormido profundamente y sin soñar. El descanso le había regalado un despertar más ligero. Al llegar a su área de trabajo, revisó el nivel de humedad de una caja de conservación y anotó cualquier variación. Después examinó una carta cuya tinta ferrogálica había comenzado a corroer el papel, dejando pequeños halos pardos alrededor de las palabras. No podía intervenir demasiado sin autorización, así que fotografió el estado de la pieza, registró la ubicación de las grietas y guardó la carta en una funda temporal libre de ácido. A media mañana llevó varios formularios a la oficina administrativa de la capilla. Necesitaba confirmar el envío de unas fotografías técnicas y preguntar si la oficina postal del pueblo había recibido los sobres especiales que había solicitado para trasladar 2 documentos menores al laboratorio regional. La responsable administrativa no se encontraba allí. En su lugar, Blue encontró al encargado del correo. Parecía haber terminado una entrega y permanecía apoyado junto al mostrador. Era un hombre mayor, de bigote blanco y espalda ligeramente encorvada. Si viene por los sobres extraños, llegaron 3, dijo al verla entrar. Es precisamente lo que vine a buscar. Blue firmó el recibo sobre el mostrador. ¿Usted reparte todo el correo del pueblo? Desde antes de que algunos de aquí supieran leer. Entonces, debe de conocer todos los caminos. Los que conviene conocer, sí. Blue levantó la mirada del formulario. ¿Alguna vez ha llevado correspondencia al castillo? El anciano permaneció inmóvil durante un segundo. Después soltó una carcajada áspera y negó con la cabeza, como si Blue acabara de formular una pregunta absurda. ¿Correspondencia al castillo? Blue intentó mantener un tono casual. Sí. Nadie escribe al castillo, señorita. El hombre recogió las cartas que había dejado sobre el mostrador. Y si alguna vez el castillo quiere decir algo, tiene sus propios medios. Se puso la gorra. Que tenga un buen día. El anciano salió y cerró la puerta detrás de él. Otra conversación interrumpida. Otra puerta cerrada antes de que Blue pudiera descubrir qué había detrás. El resto del día transcurrió sin acontecimientos particulares. Blue regresó a la mesa de restauración, organizó fotografías, actualizó el inventario y preparó una lista con los materiales pendientes. La fecha límite se acercaba y el trabajo avanzaba con la lentitud desesperante propia de toda tarea que exigía precisión. No tenía tiempo que perder. Sin embargo, sus pensamientos regresaron una y otra vez al mismo lugar, el castillo,
la risa del encargado del correo, las palabras de Yuki. Al final de la tarde, cuando salió de la capilla, el cielo ya se había oscurecido por completo. Blue se detuvo en la entrada. Había pensado ir al castillo aquella misma tarde. No sabía exactamente qué esperaba conseguir, pero quería volver. Pronto terminaría su trabajo en el pueblo y no deseaba marcharse sin encontrar una explicación que al menos para ella tuviera sentido. Necesitaba respuestas. Blue miró hacia la montaña. A aquella hora el bosque era una masa negra al final de la calle. La idea de internarse allí sin luz, después de haberse perdido la última vez, resultaba absurda, incluso para su curiosidad. Mañana, se prometió en voz baja. Yuki se acercaba por la calle y la vio detenida frente a la capilla, observando el bosque. ¿Todo bien? Blue apartó la mirada de la montaña. Sí. Yuki se detuvo a su lado. El bosque atrae a los visitantes, aunque lo primero que hacemos al recibirlos es advertirles que no entren de noche. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Desde pequeños nos enseñan que los caminos del bosque nunca permanecen en el mismo lugar. Blue recordó la noche en que se había perdido entre los árboles. Había pasado un largo rato tomando desvíos y volviendo sobre sus pasos, y aún así había aparecido en el pueblo demasiado pronto. Empezaba a creer que no se trataba únicamente de una superstición. Entenderás que para alguien de afuera, eso suena a fantasía, Yuki. Esa fantasía puede volverse muy real. Aquella noche Blue no cenó. Desde la ventana de su habitación contempló la línea distante del bosque y pensó en la primavera. Amaba la primavera. Pero en Valumbria era diferente. Las flores abrían con timidez. Las noches continuaban siendo demasiado largas y el aire conservaba algo de invierno. Si así era la primavera, Blue no quería imaginar el invierno. Se acostó temprano. Cuando el sueño llegó, sus brazos y piernas rodeaban a alguien. Estaba sentada ahorcajada sobre las piernas de una mujer que, bajo su peso, se sujetaba a ella. Blue sentía su corazón latiendo con fuerza, reclamando más de aquella mujer. Su espalda se arqueó y una gota de sudor descendió desde su cuello, abriéndose camino sobre la piel. Domó el sonido que amenazaba con escapar de su garganta. La calidez de la mujer se extendió y así comprendió que algunas sonrisas nacían mucho antes de llegar al rostro. Su mirada se encontró con la de la condesa. Guayo la sostenía sin apartar los ojos de ella. La condesa se inclinó y depositó un beso en el centro de su pecho. Después, el sueño se deshizo en completa oscuridad. Aquella noche, mientras Blue soñaba con ella, la condesa velaba su sueño desde la sombra junto a la ventana. Y cuando advirtió que el sueño comenzaba a agitarla y a alterar su respiración, levantó una mano desde la oscuridad. El cuerpo de Blue se elevó lentamente sobre la cama. Las sábanas se deslizaron alrededor de ella y se elevaron con su cuerpo, envolviéndola hasta formar una cuna ligeramente suspendida en el aire que mecía sutilmente a la restauradora. Guayo estaba allí cuidando sus sueños y lidiando a la vez con lo difícil que era estar tan cerca del pueblo. Podía sentir la sangre a su alrededor, la de los huéspedes que dormían detrás de las delgadas paredes de la posada, la de cada habitante de Valumbria,
latiendo bajo techos cerrados y ventanas protegidas. Para Guayo, aquella vida era un rumor constante, un pulso multiplicado dentro de la oscuridad, un llamado. Podía sentirlo en la garganta antes incluso de desearlo y en los huesos antes de decidir moverse. Aquella tentación jamás la había abandonado. Junto a Blue, en cambio, toda necesidad se diluía. Guayo se acercó a Blue, aún suspendida sobre la cama. Llevó una mano hacia el rostro de la restauradora. Anhelaba sentir su piel bajo las yemas de los dedos, pero se detuvo antes de rozarla. No tomaría de ella una caricia que la princesa no hubiese elegido concederle. Guayo retiró la mano y regresó lentamente hacia la ventana. La sed que le quemaba hasta los huesos menguaba mientras la escuchaba respirar. Blue despertó antes del amanecer. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando el silencio. Después recordó lo que había decidido la noche anterior y se incorporó de golpe. Se vistió con rapidez, pantalones marrones, zapatillas, una camiseta blanca y una camisa verde abierta. Se recogió el cabello, tomó la mochila de la silla y comprobó su contenido. Guardó una botella de agua junto al teléfono y la linterna. Antes de salir, revisó el mensaje que había enviado a James. Seguía en cola. Bajó las escaleras procurando que la madera no crujiera demasiado. No encontró a nadie en la recepción. Abrió la puerta principal y salió. Todavía no había amanecido por completo, pero el cielo comenzaba a iluminarse detrás de las montañas. Las calles estaban vacías. Blue cruzó la plaza con la mochila ajustada sobre los hombros. Al llegar al límite del bosque, se detuvo. Pensó en el padre Marcus, en Yuki y en todas las personas que habían aprendido a vivir alrededor del castillo sin intentar alcanzarlo jamás. Luego, pensó en la condesa, en la mujer que había aparecido en sus sueños, en la forma en que durante su primer encuentro le había dicho que aquel castillo era su hogar. Las preguntas acumuladas después de cada despertar ya no le permitían pensar en otra cosa. Blue dio un paso y se internó en el bosque. Pocos minutos después, distinguió las torres del castillo. Se detuvo, desconcertada. La primera vez había tardado cerca de 2 horas en llegar. Aquella mañana, en cambio, ni siquiera había encontrado el sendero que buscaba, y aún así, el castillo apareció ante ella en cuestión de minutos. Yuki tenía razón. Los caminos del bosque cambiaban. Tal vez las supersticiones del pueblo no fueron supersticiones, sino advertencias. Como restauradora, Blue había aprendido a reconocer las huellas que el tiempo y sus antiguos propietarios dejaban sobre los objetos. Podía observar una grieta, una mancha o una inscripción y comprender algo de la vida que había pasado sobre ellos. Aquello, sin embargo, superaba todo lo que conocía. Blue llegó hasta las escaleras del castillo y contempló las enormes puertas frente a ella. No había pájaros, animales ni señales de movimiento. Solo la piedra, el cielo pálido del amanecer y las torres recortadas contra las nubes. Subió los peldaños. La puerta principal estaba completamente abierta. Blue entró en el salón que había recorrido con la condesa durante su primera visita. La piedra, los muebles y los objetos permanecían en su lugar, pero esta vez reparó en algo que antes le había pasado inadvertido. Un reloj de péndulo se encontraba arrinconado entre 2 tapices. Sus manecillas indicaban una hora que no correspondía con aquel momento del día. Aún así,
continuaba latiendo con un sonido tenue. Los pasos de Blue la condujeron hasta el centro del salón. «Hola». Su voz se extendió por la estancia, ascendiendo hasta las vigas y regresó convertida en eco. Entonces oyó un golpe fuerte, procedente de uno de los pasillos que no había recorrido durante su primera visita. Blue dirigió la mirada hacia allí. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, sus pies comenzaron a avanzar. «Condesa», volvió a llamar. Una parte de ella sabía que continuar era imprudente, y aún así siguió adelante. La claridad de la mañana empezaba a filtrarse por las aberturas del castillo. El sol ascendía detrás de la capa de nubes que cubría Valumbria y sus rayos pálidos rozaban la piedra. Al final del pasadizo encontró unas escaleras que descendían hacia las entrañas del castillo. Bajó hasta un corredor de bóvedas amplias, sostenidas por arcos antiguos. Las estructuras robustas cargaban con el peso de la fortaleza, como si también soportaran todos los siglos que habían pasado sobre ella. Más adelante, una segunda escalera se hundía en una oscuridad todavía más profunda. Blue se detuvo en el primer peldaño. ¿Quién en su sano juicio entraría sola en una zona subterránea de un castillo sin haber encontrado antes a su dueña? La respuesta era evidente: nadie. Pero existía otra parte de ella, más inquieta y obstinada, que la impulsaba a continuar. «Hola, ¿hay alguien aquí?», preguntó de nuevo. Bajó. Llegó a una cámara subterránea sin ventanas ni puertas que condujeran al exterior. La oscuridad era tan cerrada que tuvo que encender la linterna. Los bloques de piedra eran mucho más grandes en aquella zona, semejante a las costillas de una criatura enterrada bajo la montaña. Blue avanzó entre ellos. Más adelante, una lámpara iluminaba una pequeña extensión del corredor. La luz tocaba la piedra oscura y formaba un halo dorado sobre el pasadizo. Blue siguió el resplandor sin volver a llamar a nadie, atenta únicamente al eco de sus propios pasos. Al final del corredor encontró unos escalones que ascendían hacia una abertura estrecha, sin puerta. Más allá de ella, la oscuridad parecía todavía más densa. Blue comenzó a subir. De pronto oyó algo moverse detrás de ella. Se giró con rapidez. «¿Hola?». El eco repitió su voz. Blue iluminó el pasillo que acababa de dejar atrás, pero no encontró nada distinto. Solo los arcos, la piedra y las sombras ocupando los espacios entre ambos. Respiró profundamente. Después se volvió, subió los últimos escalones y cruzó la abertura. Era una cámara de poca altura, pero sorprendentemente amplia. La única luz procedía del pasadizo y entraba como una franja débil sobre la piedra. El resto permanecía cubierto por la penumbra. Blue avanzó unos pasos. Cuando sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, logró distinguirlo. Había un ataúd en el centro de la estancia, al pie de lo que parecía un altar. Blue comprendió que se encontraba en una cámara funeraria olvidada bajo el castillo. Después levantó la mirada. Pequeñas figuras de piedra semejantes a gárgolas vigilaban el ataúd desde largos pedestales distribuidos alrededor de la estancia. Blue se acercó. El ataúd no parecía abandonado. La madera oscura estaba limpia y descansaba sobre una base elevada. Sus herrajes atrapaban la escasa luz de la cámara. ¿Quién descansaba allí? El corazón comenzó a latirle con más fuerza. Blue rodeó el ataúd con pasos lentos y rozó la madera con las yemas de los dedos. No había una sola capa de polvo. Se detuvo frente a la tapa, sin saber qué la impulsaba.
deslizó una mano bajo el borde y la levantó. El sonido recorrió la cámara, trepó por los muros y se multiplicó dentro del pasadizo. El ataúd estaba vacío. Solo encontró un interior forrado de terciopelo rojo, impregnado de un aroma dulce. ¿Me buscáis? Blue se giró de golpe hacia la entrada, con el corazón disparado y una mano apretada contra el pecho. ¡Demonios! ¡Me asustaste! Os ruego me perdone. No era mi intención. Blue dejó escapar el aire y bajó la mirada hacia el suelo. Lo siento. Escuché un ruido y me dejé llevar. Se apartó del ataúd. Guayo permaneció bajo el arco de entrada, observándola. Vestía una camisa negra de líneas sencillas y pantalones del mismo color. Eran prendas más modernas que las que había llevado durante su primer encuentro, aunque en ella incluso lo moderno parecía pertenecer a otra época. La oscuridad del atuendo acentuaba la palidez de su rostro y hacía que sus ojos resaltaran en la penumbra. Blue caminó hacia ella y se detuvo cuando estuvo lo bastante cerca para distinguir su mirada. ¿Qué hace esto aquí?, preguntó señalando el ataúd. ¿De quién era? Es mío. Blue volvió a mirarla. Por un instante creyó ver una luz rojiza agitándose en el fondo de sus ojos. Entiendo. Supongo que si pertenece al castillo y tú eres su dueña... La frase se desvaneció antes de llegar a alguna conclusión. Blue cruzó la abertura, pasando junto a Guayo. El aire del corredor le pareció menos denso que el de la cámara. Este es un lugar fascinante, dijo mientras avanzaba. He visitado otros castillos, pero este es diferente. ¿Por qué lo es? No estoy segura. Tal vez sea el misterio de su historia, o su estado de conservación, o quizás sea algo más. Blue caminó por el pasadizo iluminado, siguiendo con la mirada los reflejos dorados sobre la piedra. Guayo permaneció a poca distancia, observando la manera en que recorría los arcos y las paredes con los ojos. Su presencia parecía devolver al castillo un movimiento que había perdido hacía siglos. La princesa recorría aquellos pasillos con asombro, sin saber que las mismas sombras habían protegido alguna vez sus besos, sus caricias y el temblor secreto de una vida que ya no recordaba. Guayo la seguía a pocos pasos, conteniendo en silencio todo cuanto el lugar conservaba. El castillo no debería guardar enigma alguno para vos. Blue se volvió hacia ella. Aquella era la oportunidad que había esperado. No quería asaltar a la condesa con preguntas basadas únicamente en lo que el padre Marcus le había contado. Tampoco poseía documentos suficientes para sostener sus dudas. No quería ofender a una mujer que hasta el momento no le había mostrado nada más que amabilidad. Blue sonrió. Con aquellas palabras la desconocida acababa de abrirle una puerta que todos los habitantes del pueblo le habían negado. Y aunque el padre Marcus le había ofrecido una versión de la historia, ninguna respuesta podía parecerle más cercana que la de quien habitaba el castillo. ¿Realmente eres una condesa? He llevado muchos títulos, mas ese era el que prefería a quien yo amaba. ¿Eres dueña del castillo? Guayo no dudó. Vuestro prometido supuso que lo era al hallarme aquí, mas no soy su dueña, sino su guardiana. Aquella respuesta aclaraba algo, o eso creyó Blue. Eso suena mucho a James, admitió con cierta vergüenza. ¿Él suele, os agradaría conocer el lugar que más amaba de este castillo?
Blue tardó un instante en responder. La condesa, siempre tan cuidadosa en sus formas, acababa de interrumpirla. Me encantaría. Blue siguió a Guayo por otra entrada del corredor subterráneo. Caminaron durante varios minutos entre túneles. Poco a poco la piedra tallada desapareció de las paredes y del techo, cediendo su lugar a la roca viva de la montaña. El aire cambió. Se volvió más fresco y ligero. Con cada paso, Blue sentía que se alejaban del castillo y se acercaban a algo que respiraba. Avanzó siguiendo la espalda recta de la condesa, mientras sus dedos rozaban la roca sólida. Las paredes ya no parecían haber sido talladas por manos humanas, sino abiertas por la montaña misma. El espacio se extendió ante ellas. La cueva era inmensa. Pequeñas aberturas en lo alto permitían que la luz del sol descendiera en hilos pálidos. No alcanzaban por completo las zonas más bajas, pero bastaban para revelar la amplitud del lugar. El agua había erosionado la roca del techo, formando puntas, pliegues y columnas naturales. Un arroyo tranquilo y cristalino atravesaba la cueva. Era tan transparente que permitía distinguir el lecho oscuro bajo la superficie. Cada tanto un reflejo escarlata tocaba el agua y se quebraba en destellos sobre las paredes. Al fondo un fulgor carmesí latía entre las rocas. No parecía una luz común. Era como si la montaña guardara un corazón encendido en sus entrañas. Esto es impresionante. Venid. Guayo extendió la mano. Blue la tomó. En el instante en que sus dedos se encontraron, un estremecimiento suave ascendió por su brazo y se abrió paso hasta el centro de su pecho. Su mano se acomodó dentro de la de Guayo con naturalidad. Durante un breve instante, Blue solo pudo sentir la suavidad de aquella palma, la presión delicada de los dedos que se cerraban alrededor de los suyos y la temperatura que contrastaba con la suya. Guayo también se detuvo. Sostuvo aquella mano incontables veces entre los jardines, bajo las mesas durante las cenas de la corte, en los pasadizos donde nadie podía verlas. No pudo protegerse del recuerdo. Sus dedos se cerraron un poco más alrededor de los de Blue. Blue bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Jamás había visto algo semejante dentro de un castillo, murmuró. Guayo comenzó a caminar y Blue la siguió. La condesa la condujo hasta el límite del camino de piedra y se detuvo sin soltarla. Blue contempló el arroyo, aunque durante unos segundos la verdadera maravilla permaneció entre sus dedos. El agua es completamente cristalina. ¿Os agradaría probarla? Claro que sí. Guayo soltó su mano y se acercó a la orilla. Apoyó una rodilla sobre la piedra, se inclinó y recogió agua entre las palmas. Bebió. Blue se arrodilló junto a ella e imitó el gesto. El agua estaba fría, limpia, demasiado pura para sentirse real. Temo enojar a la montaña por beber de sus aguas. No podrías. Ambas permanecieron agachadas junto al arroyo. Blue giró hacia la condesa. La inmensidad de la montaña no conseguía eclipsarla. Por el contrario, parecía organizarse alrededor de ella. Guayo sostuvo su mirada durante unos segundos. Después bajó los ojos hacia sus labios. Fue apenas un instante, pero Blue lo advirtió. La condesa volvió a mirarla a los ojos y se puso de pie. Venid.
ofreciéndole nuevamente la mano. Blue la aceptó. Guayo la guió hasta la curva de una roca y le indicó que se sentara. La princesa de este castillo solía sentarse aquí. Algunas noches escapaba con un libro y permanecía en este lugar durante horas. A mí me daría muchísimo miedo venir sola en completa oscuridad. Durante la noche la cueva se ilumina por sí misma. Blue miró alrededor, buscando el origen de aquella luz. El fulgor oculto entre las rocas parecía ahora más intenso. ¿De dónde procede? De los diamantes rojos ocultos en las vetas. Durante la noche su resplandor se refleja sobre el agua y ilumina la cueva entera. Si permanecéis el tiempo suficiente, podréis contemplarlo. Blue miró nuevamente hacia el fondo. ¿Diamantes rojos? Nunca había visto nada semejante. Entonces comprendió que aquellas debían de ser las minas mencionadas por el sacerdote. No necesitó imaginar demasiado para entender lo que una montaña así podía despertar en los hombres. Guayo continuaba observándola, sin haber soltado su mano. Blue, con la mirada fija en los reflejos que se quebraban sobre el agua, tardó unos segundos en reparar en el silencio. Se volvió hacia la condesa y descubrió que estaba contemplando sus dedos entrelazados. De algún modo, aquel contacto no le resultaba extraño. Era lo más familiar que había encontrado desde su llegada al pueblo, más familiar incluso que muchas personas de su propia ciudad. La unión de sus manos le producía una plenitud difícil de explicar, como si aquel gesto completara algo que Blue no sabía que estaba incompleto. Su corazón aceleró apenas el ritmo. Blue retiró la mano, aunque no se apartó de ella. Dijiste que este era antes tu lugar favorito del castillo. ¿Cuál es ahora? El jardín de rosas. Yo no podría elegir uno solo, respondió Blue con una sonrisa. Podéis quedaros con ambos. Blue buscó una explicación en sus ojos, pero la condesa no añadió nada más. Su mirada volvió a perderse sobre el agua. Blue permaneció sentada en la roca, con una mano apoyada a un lado del cuerpo y la otra rozando la superficie irregular de la piedra. Observó el arroyo, las paredes elevadas y el fulgor escondido en el fondo de la montaña. Guayo apartó la mirada del agua. La contempló a ella. Blue se había movido por el castillo con una confianza que parecía anterior a ella. Se había acercado al ataúd sin verdadero miedo. Había rozado las paredes de los túneles como si reconociera su textura. Ahora permanecía sentada sobre aquella piedra sin la incomodidad de quien ha entrado en un lugar ajeno. Incluso cuando retiró la mano de la suya, no se alejó de verdad. Durante un instante el presente se retiró. Catherine había estado allí, sobre aquella misma piedra, con un libro cerrado sobre el regazo y una sonrisa que fingía inocencia cada vez que Guayo la encontraba escondida de la corte. La voz de Blue la regresó al presente. Yo no quisiera ser grosera. Blue se puso de pie. Había notado el cambio en Guayo apenas retiró la mano. La había soltado por las sensaciones que se arremolinaban ante el contacto. Eso era extraño. Se encontraba en una cueva bajo un castillo al que todos temían, sentada junto a una mujer que apenas conocía, y aún así había sentido algo semejante al alivio. Estar junto a ella resultaba menos extraño que todo lo demás en Valumbria. Blue bajó la mirada hacia sus dedos. Desde que llegó al pueblo había estado soñando con aquella mujer.
Al principio no podía verle el rostro. Solo había sombras, una voz y confusión. Después de que James se marchó, los sueños cambiaron. La presencia dejó de ser confusa. Blue comenzó a sentirla con claridad. A veces era ternura, otras veces tristeza, también miedo. La había visto en sueños, pero jamás la había visto el rostro. Pero eso cambió después de aquella noche. La mujer de sus sueños estaba ahora a su lado, mirándola. No fue por ti. Es solo que no comprendo por qué mis sueños se sienten ahora más verdaderos que toda mi vida fuera de ellos. La mirada de Guayo descendió hasta el espacio vacío que había quedado entre sus manos. Perdonadme. No puedo decir que no tuve intenciones de acercarme. La sorpresa cruzó el rostro de Blue. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hablas como si me conocieras? Guayo ya no podía continuar refugiándose en el silencio. El reflejo rojo se movía sobre el agua, pero sus ojos permanecían fijos en Blue. ¿Me recordáis? Se detuvo. Era justo allí, sobre aquellas rocas, donde el primer beso con su princesa había ocurrido. ¿A quién? A quien yo amaba. ¿Y qué le sucedió? No llegué a tiempo. Blue encontró sinceridad en sus ojos. También reconoció el mismo dolor con el que la condesa la había contemplado por primera vez. Entonces comprendió, al menos en parte, la intensidad de aquella mirada. Guayo no hablaba como los demás habitantes de Valumbria. No evadía las preguntas por costumbre ni se refugiaba en supersticiones. Sus respuestas eran incompletas, pero no parecían falsas. Blue supo que si formulaba las preguntas que llevaba días guardando, obtendría alguna respuesta, al menos algo en lo que pudiera creer. Mis sueños han cambiado desde que llegué al pueblo, dijo buscando sus ojos. Guayo observaba sus propias manos. Al principio eran fragmentos confusos y dispersos, pero después te encontré en ellos. Guayo levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. He dejado de creer que los temores del pueblo sean simples supersticiones. Hay demasiadas preguntas rondando mi cabeza y ninguna de las respuestas que he recibido parece suficiente. Frunció ligeramente el entrecejo. No sé cómo explicarlo, pero pensé que tú podrías. Me gustaría. Blue recorrió cada parte de su rostro intentando comprenderla. Mis labios no pueden pronunciar mentira alguna ante vos. Era exactamente lo que Blue había estado buscando durante días. Sintió que el alivio aflojaba la presión de su pecho. Por primera vez alguien le tendía una cuerda firme en medio de tanta niebla. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurrió aquí? Mas tampoco puedo responder a tales preguntas con palabras. Blue la miró desconcertada. Sus ojos descendieron involuntariamente hacia los labios de la condesa. Estaban muy cerca. Había acortado la distancia sin notarlo. La mirada de Guayo se mantuvo firme. Solo un beso puede apartar la niebla que os separa de vos misma, mas debe ser dado, no tomado, para que la verdad se digne aparecer. Blue retrocedió casi de un salto. ¿Un beso? Eso temo, respondió Guayo volviendo el rostro hacia el agua. Un beso entregado por voluntad propia a una desconocida. Casi un imposible, ¿no os parece? Debió guardar silencio,
Sin embargo, la crueldad de aquella verdad había erosionado por un instante el dominio que tantos siglos le había enseñado a conservar. Que dama prometido nombre y próxima a abandonar estas tierras, escogería por su propia voluntad besar a una desconocida. ¿Qué razón podría tener para concederle semejante gracia, sin deber promesa ni esperanza alguna que la obligue? Las palabras quedaron suspendidas entre ambas. Guayo cerró los ojos. Blue no supo qué responder. Se sentía dentro de uno de sus sueños. Aturdida dio un paso hacia atrás. Sin embargo, la postura de la condesa expresaba derrota, no amenaza. Tal vez por eso no continuó alejándose. Blue observó la cueva. El resplandor rojo se había intensificado. Los hilos de claridad que descendían desde el exterior eran ahora más débiles. El día había continuado su curso, mientras ella permanecía ajena al paso de las horas. Se hace tarde. Deberíais regresar. Blue volvió a mirarla. Sintió que el momento se cerraba como una puerta que Guayo empujaba lentamente entre las dos. La condesa tenía ya la mirada puesta en el agua, un paso por delante de la despedida. No podía permitirlo. Por favor, explícame qué sucede. ¿Por qué desde que llegué no puedo dejar de mirar el castillo? ¿Por qué siento que todo el pueblo me oculta algo? ¿Por qué sueño contigo? ¿Por qué, aún sabiendo que debería marcharme, siento que no puedo hacerlo? Sin darse cuenta, se había acercado paso a paso a Guayo. La condesa la observaba. Su respiración se había vuelto más lenta. Cada segundo sin tocarla le exigía más dominio que el anterior. Blue permaneció frente a ella. Percibió el aroma de rosas que nacía de su piel y advirtió que su propio pulso se había desbocado. El agua continuaba corriendo junto a ellas. En el fondo de la cueva el corazón rojo de la montaña parecía latir al mismo tiempo. Guayo contempló las mejillas encendidas de la princesa tan cerca que podía sentir la tibieza de su respiración. Levantó una mano y acunó su rostro con la palma fría. Blue cerró los ojos por instinto. Reconoció de inmediato aquella agonía que la perseguía en sueños, aquella necesidad incontable de acercarse más. Su mente intentó ordenar la escena, buscarle una explicación, imponerle un límite o advertencia. ¿Era otro sueño? ¿Había cruzado realmente el bosque y llegado hasta el castillo? ¿O seguía dormida en la posada? La mano de Blue ascendió lentamente hasta sujetar la muñeca de la condesa. Después giró el rostro hacia la palma que sostenía su mejilla y depositó un beso sobre ella. Guayo permaneció inmóvil. Cerró los ojos y respiró profundamente, como si aquel pequeño gesto hubiera atravesado todas sus defensas. Blue abrió los ojos, contempló sus labios, y antes de que otro pensamiento pudiera interponerse entre lo que su conciencia le advertía y lo que su cuerpo pedía, dio el último paso y besó a la condesa. El beso no fue un portal hacia el pasado, sino el camino por el que el pasado llegó hasta Blue para transformar su futuro. Durante un instante sintió la boca de la condesa contra la suya, el frío de sus manos y el murmullo del arroyo corriendo junto a ellas. Después la cueva comenzó a deshacerse alrededor del beso. El sonido del agua se alejó. La suavidad de los dedos de Guayo fue sustituida por el roce áspero de la lana. El aire húmedo de la cueva desapareció de los pulmones de Blue y en su lugar entró un frío ajeno a la montaña, un viento que le mordía la nuca y se deslizaba por debajo de su ropa. La piedra dejó de sostener sus pies. Bajo ellos apareció una superficie blanda, nieve. La boca de Guayo ya no estaba sobre sus labios, su respiración recorría su garganta, pero pertenecía a otro momento. «Os amo». La voz no procedía de la cueva. Guayo llevaba un abrigo oscuro, tenía el cabello suelto sobre los hombros,
cubiertos por pequeños copos de nieve. Detrás de ella los rosales del jardín permanecían vencidas por el invierno. Sus labios descendían por el cuello de la mujer que sostenía con una devoción desesperada. Cada beso parecía intentar retener algo que el mundo ya se preparaba para arrebatarle. Blue podía sentirlo sobre su propia piel. Sin embargo, aquel no era su cuerpo. Las manos que rodeaban a Guayo no eran las suyas. La respiración que se agitaba bajo sus besos pertenecían a otra mujer, a Catherine. El pasado no se mostraba ante Blue, la había recibido dentro de él. Una voz femenina atravesó el jardín, llamando a la princesa desde algún lugar del palacio. Su madre. La imagen se quebró. El jardín de rosas. Catherine sostenía las manos de Guayo entre las suyas, oculta bajo la sombra de los árboles. Venid esta noche. Iré. Después, acero. La escena volvió a romperse. Un salón, antorchas encendidas contra los muros, una mirada cargada de una ira inconmensurable. Blue intentó distinguir el rostro, pero sus facciones se deshicieron antes de llegar a fijarse. Voces de hombres, gritos, el sonido de una espada al abandonar su vaina, el rey intentando levantar nuevamente el arma, aunque la sangre ya se abría paso entre los dedos que presionaban su herida, el golpe de su cuerpo contra el suelo. Después, risas, frías, satisfechas. Seréis mía, y de ahora en adelante seré yo quien tome las decisiones de Valumbria. Las espadas brillaron bajo la luz de las antorchas. Catherine retrocedía, pero unas manos la sujetaron por los hombros y le impidieron librarse. ¿Fuisteis tan ilusa como para creer que nadie habría de impedirlo? La voz de Guayo llegó desde algún lugar, un grito atravesado por el terror. Blue alcanzó a ver su figura avanzando hacia Catherine, pero el rostro de la condesa volvió a deshacerse antes de llegar hasta ella. Después, nada, oscuridad. Blue regresó a la cueva con un grito atrapado en la garganta. Su cuerpo cedió primero. Guayo la sujetó por la cintura antes de que pudiera caer y la sostuvo contra ella. Y entonces llegaron las lágrimas. Brotaron con una violencia súbita, como si hubieran aguardado una eternidad detrás de sus ojos. Un sollozo se quebró en su garganta, se apagó y volvió a romperse. Los dedos de Blue se cerraron débilmente sobre la tela negra de la camisa de Guayo. Intentó respirar, no pudo hacerlo sin que otro llanto la atravesara. Durante toda su vida había sentido que debía encontrar algo. Nunca había sabido qué. Hasta ahora. Las piezas de una historia que no recordaba llegaban hasta ella y se mezclaban con la vida que conocía. James, sus padres, el tren, la capilla, su propio nombre. Todo continuaba allí. Blue seguía siendo Blue, pero ya no estaba sola, dentro de sí misma. Junto a su voz despertaba otra voz. Su piel reconocía caricias recibidas siglos atrás. Una memoria antigua comenzaba a levantarse entre las ruinas de una vida que también le pertenecía. Blue alzó una mano hacia el rostro de Guayo. Sus dedos tocaron su mejilla y cuando habló, su voz conservó el sonido de la suya, pero adquirió un ritmo y una intensidad que jamás había utilizado. Amor mío. Guayo cerró los ojos. Aquellas palabras atravesaron su cuerpo con una fuerza demoledora. Princesa. Blue la abrazó con la urgencia nacida del reconocimiento. No necesitaba comprender todavía cada imagen. Su cuerpo sabía lo que había encontrado. Te quebraron. Las palabras salieron cargadas de una tristeza que parecía haber esperado siglos para ser pronunciada.
Guayo la rodeó con los brazos y la sostuvo contra su pecho. Durante unos instantes, solo existieron el agua, la roca, el temblor de Blue y la respiración contenida de la condesa junto a su cabello. El corazón de Guayo volvía a golpearle el pecho. Besó el rostro de Blue con delicadeza, recogiendo sus lágrimas con los labios. Para ella, cada una era una reliquia que no podía permitir que se perdiera. Blue se dejó sostener, se dejó tocar, se dejó encontrar por primera vez en toda su vida, porque comprendía que era Guayo quien la había estado esperando desde siempre. Jamás quise esto para... La voz se le quebró a mitad de la frase. Aquella cadencia antigua volvió a apoderarse de sus palabras. Blue comenzó a llorar nuevamente. Guayo apoyó la frente contra la suya. Nada de cuanto ocurrió puede separarnos ahora. Le besó la frente, después las mejillas, finalmente los labios. No permitiré que nada os hiera. Blue abrió los ojos. La mirada de Catherine continuaba allí, mezclada con la suya. No borraba a Blue, la atravesaba y la completaba con una verdad demasiado dolorosa para ser contemplada de una sola vez. ¿Cómo lograste vivir durante tanto tiempo? Esta vez no supo si la pregunta pertenecía a ella o a la memoria que llevaba dentro. Guayo no respondió de inmediato. El resplandor rojo de la montaña se reflejaba sobre el agua y ascendía por las rocas como una respiración lenta. No fue un logro, respondió finalmente con la voz baja. Blue la miró. Algo en aquella respuesta terminó de abrirle el pecho. Guayo, siempre creí que volver a escuchar mi nombre en vuestros labios me devolvería a mí misma. Pero temo, mi señora, que aquella que fui se marchó con vos. La condesa bajó la mirada. Por primera vez desde que Blue la conocía, su presencia pareció empequeñecerse. Ya no sé qué soy. ¿Qué quieres decir? Guayo apartó el rostro. Soy más criatura que mujer, mi señora. El silencio de la cueva pareció cerrarse alrededor de ambas. He arrebatado muchas vidas y bebido la sangre que la sostenía. Su mirada descendió hacia el resplandor carmesí que se quebraba sobre el agua. Temo que si llegáis a contemplar aquello en lo que me he convertido, el silencio que siguió fue un abismo. Blue comprendió el significado de sus palabras antes de que su mente pudiera nombrarlo por completo. Sangre. La palabra se abrió dentro de ella. Con ella todo el pueblo comenzó a ordenarse de otra manera. Las ventanas cerradas antes de las 10, las calles vacías después del anochecer, la forma en que Yuki se negaba al bosque, la risa seca del encargado del correo cuando preguntó por el castillo, el padre Marcus advirtiéndole que quienes entraban allí jamás regresaban. No eran supersticiones, eran advertencias repetidas durante generaciones hasta que todos habían olvidado su verdadero origen. Blue pensó en los vampiros tal como los había conocido durante toda su vida. Criaturas de libros, películas e historias exageradas para provocar miedo. Pero en Valumbria, aquella palabra no pertenecía a la ficción. Estaba presente en los gestos de sus habitantes, en su manera de bajar la voz, en el cuidado con que evitaban nombrar aquello que temían. A eso le temía el pueblo,
no solo al castillo, a la sangre, a la noche, a Guayo. Blue permaneció inmóvil, sintiendo el frío de la cueva sobre la piel y la mano de Guayo todavía apoyada en su cintura. Durante un instante volvió a ser únicamente Blue, la restauradora, la prometida de James, la mujer que había llegado a Valumbria hacía apenas unos días. Pensó en la posada, en la capilla, en su propio nombre, que de pronto le pareció frágil y casi prestado. Catherine amaba a Guayo con el dolor de la pérdida, pero aquella certeza no pertenecía únicamente a Catherine. Blue también la había buscado en sueños, había regresado al castillo por ella, había tomado su mano sin sentir que fuera la primera vez y había escogido besarla antes de recordar siquiera su nombre. El pueblo temía a Guayo. Catherine la lloraba y Blue la había elegido. Cuando volvió a mirarla, no consiguió ver la criatura a la que Valumbria había aprendido a temer. Vio a una mujer a quien también le habían arrebatado su historia. Vio siglos de soledad, una espera que habría destruido a cualquiera, y por encima del miedo permaneció una certeza. Te amo, y quiero permanecer contigo para siempre. Eso es lo único que sé. Eso es lo único que deseo. Guayo respiró profundamente. Cuando volvió a hablar, su voz salió quebrada. Solo conozco una forma de convertir vuestro deseo en realidad. Blue sostuvo su mirada. Hazlo. No sabéis lo que pedís. Sí, lo sé. Sabéis que no deseáis abandonarme, mas la eternidad es mucho más que permanecer. Si os concedo aquello que pedís, no habrá regreso. Veréis desaparecer cuanto habéis conocido, y el tiempo dejará de avanzar para vos, aun cuando continúe arrebatando todo lo que améis. Los ojos de Guayo buscaron en los suyos la menor señal de duda. Si permitís que beba de vos, hasta que mi maldición reconozca vuestra sangre, despertaréis como yo. Blue tomó el rostro de Guayo entre ambas manos. No quiero seguir viviendo si el precio es llegar al día en que ya no estés. Y sé que si nuestro destino se hubiera invertido, tú me pediríais una vida en la que pudiéramos permanecer juntas. Guayo cerró los ojos. Mi señora, siempre tuya, Guayo. Blue la besó. El beso estuvo atravesado por una ternura que no sabía separarse del hambre. Guayo pasó de sus labios a su mejilla, de allí al borde de la mandíbula y finalmente descendió hacia su cuello. Blue cerró los ojos. Su respiración se interrumpió. Guayo apoyó la boca sobre el pulso de la princesa. Allí latía todo. Blue, Catherine, el pasado, el presente, la herida abierta 6 siglos atrás, convertida al fin en una puerta. Siempre. La mordió. Blue arqueó la espalda y abrió los ojos hacia la altura de la cueva. El dolor fue agudo, luminoso. Después llegó un calor lento que descendió desde el cuello hasta el pecho, las manos y el centro mismo de su cuerpo. No era únicamente la sangre abandonándola, algo entraba también a través de la herida. La maldición de Guayo reconocía la sangre que Blue le había ofrecido por voluntad propia y comenzaba a reclamar un nuevo cuerpo. El resplandor de la montaña se intensificó. La misma luz carmesí ardía en los ojos de Guayo. Blue llevó una mano hasta el hombro de la condesa
pero no intentó apartarla. La sostuvo. El arroyo, hasta entonces tranquilo, se estremeció en pequeños círculos. La claridad roja ascendió por las columnas naturales y dibujó las piedras venas encendidas que latían al mismo ritmo que el pulso de Blue. Guayo permaneció inclinada sobre el cuello, con los ojos cerrados, sosteniéndola contra su cuerpo, mientras la sangre de la princesa entraba en ella como un canto. Blue dejó caer la cabeza sobre su hombro. Su cuerpo comenzó a rendirse. Guayo la sostuvo con una fuerza. Sintió como su pulso se debilitaba y aflojó la mordida, dispuesta a detenerse. Entonces percibió algo más allá de la roca, más allá de los túneles, en los terrenos del castillo. Latidos, muchos, miedo, fe, sangre tibia. Hombres cruzando el límite. Guayo abrió los ojos de golpe. El rojo de su mirada se encendió con una intensidad feroz. Retiró los colmillos del cuello de Blue. La princesa dormía entre sus brazos. Después alzó la mirada hacia la oscuridad que conducía al castillo. La iglesia había cruzado el límite de Valumbria.